El título de mi ponencia es Desarrollo del hábito lector mediante las tecnologías de aprendizaje y comunicación TAC con estudiantes de grado décimo. Esta presentación es de resultados parciales de la investigación, ya que esta se está llevando a cabo y lo que busco es que la comunidad educativa valide la pertinencia de esta investigación. El contenido de esta ponencia son esos 8 puntos e inicio con una frase del politólogo italiano Giovanni Sartori que tiene que ver con el tema. Dice así, abro comillas: el progreso tecnológico no se puede detener, pero no por ello se nos puede escapar de las manos ni debemos darnos por vencidos negligentemente. La razón de esta cita es que, como sabemos, la tecnología nos ha brindado variados avances que podemos usar en clase, pero debemos estar atentos a ellos para usarlos de la manera pertinente. ¿De dónde nace la investigación? Nace del planteamiento del problema de estos 5 hechos empíricos que yo observo en clase. El primero es la pérdida de los hábitos lectores, del gusto por leer de mis estudiantes. El segundo es la dificultad para comprender los textos argumentativos. El tercero es los pocos conceptos que tienen para abordar la lectura literaria. El cuarto es la desmotivación que tienen ellos para leer por medio de una EVA, en este caso la EVA que yo usé fue Classroom. Y 5, el cansancio por la lectura permanente en el computador. Teniendo en cuenta esto, yo inicio una revisión preliminar de las investigaciones que hasta ahora se han hecho sobre las nuevas tecnologías que fomenten el hábito lector en el área de lengua castellana en secundaria. En esta revisión que hice por estas 3 bases de datos, por Mendeley, Dialnet y Google Scholar, me encuentro con hasta ahora 12 investigaciones que hablan sobre ello, y estas investigaciones llegué a ellas por medio de un protocolo en el que yo planteé cuáles eran los elementos a investigar, como que es hábito lector, nuevas tecnologías, secundaria, lengua castellana, y creé una matriz de datos en la que incluí 4 variables. Una, que las investigaciones hablaran sobre hábitos lectores. 2, que incluyeran una tecnología educativa, sea TIC, TAC, EVA, AVA o OVA, que se desarrollaran en el área de castellano, lengua castellana o área de español, como se llama en varias partes del mundo. Y finalmente una cuarta variable que me pareció importante, que es en qué otras áreas diferentes a la lengua española se usa. He encontrado hasta ahora portugués, italiano e inglés como segunda lengua. Bien, teniendo en cuenta esto, me di cuenta que ya han trabajado con diferentes aplicaciones, herramientas o con estrategias que están aquí ubicadas en esta imagen, como YouTube, como medio de creación de videos, como podcast para mejorar la expresión oral, con aplicaciones como Comica, Pixton, Audacity o Storyboard para la creación tanto de audios como de cómics, entre otros. El porcentaje de publicaciones por países, como lo pueden ver allí, principalmente radica en España. Tengo una hipótesis sobre esto que más tarde les comentaré. Y los tipos de publicación que más encontré fueron los trabajos de grado de maestría. Los años de publicaciones, hay un pico que se puede notar allí en el año 2016 y hay otro en el 2017, 19 y 20. Como tengo tan pocas investigaciones hasta ahora, este contenido puede cambiar, ya que mientras vaya encontrando los años de publicación, pues se van a ir ampliando. ¿Cuáles son los ejemplos que encontré? Estos 3, en el que el señor José Rovira, en su trabajo, utiliza la estrategia BookTrailer y BookTuber para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y para ayudar a mejorar o a fomentar el hábito lector. En el segundo trabajo, el de Loja, García, Erazo y Erazo, ellos utilizan el podcast como una manera de mejorar la expresión oral. Y en el trabajo de abajo, que me pareció muy pertinente, es el aporte del concepto de perfil lector asociado a los hábitos de lectura que me va a servir para mi trabajo. ¿Qué se descubrió hasta el momento? Pues que el tema está vigente, el tema de las tecnologías educativas, que no solo en el área de lengua castellana se está haciendo, sino en otras áreas, y que existen una variedad de estrategias y aplicaciones digitales que se están usando en la actualidad.
¿Qué hipótesis planteo yo? Que existe un cambio de paradigma educativo en los últimos años que está asociado a estas tecnologías que apoyan la educación, la pandemia que nos impulsó a cambiar la manera tradicional de desarrollar la clase y que la investigación en España se ha dado en mayor medida porque es la cuna de nuestra lengua materna. Finalmente, las conclusiones de la revisión preliminar tienen que ver con que el uso de herramientas digitales es un campo que se ha estudiado pero puede ampliarse, que entonces por esto mi investigación es pertinente y que sumado a ello, el elemento innovador que yo propongo para la intervención, que es el podcast, aunque se ha usado, hasta ahora yo no he encontrado uno que lo use como yo lo voy a usar, sin decir con esto que no se haya hecho, sino que yo no lo he encontrado. Bien. De todo esto nace la pregunta y el objetivo general, la pregunta de investigación que va a ser cuáles son las estrategias adecuadas para fomentar los hábitos lectores por medio de un ataque y el objetivo general de mi investigación que es fomentar el hábito lector por medio de un ataque en los estudiantes de décimo grado. ¿Cómo justifico yo mi trabajo? Lo justifico desde los criterios Feiner que los plantean Halley, Cummings, Brauner, Grady y Newman y que por medio de ellos yo puedo justificar mi trabajo. Lo factible porque yo soy el profesor titular del área, porque el colegio me presta las instalaciones, porque están los permisos y porque el currículo se puede acoplar al trabajo que yo estoy planteando. Es interesante porque el investigador está motivado, cree que el trabajo le va a ayudar a su crecimiento profesional y humano. Es novedoso porque tiene que ver con un aporte que se le va a dejar a la tradición investigativa de ese tema. Es ético porque respeta todas las visiones de mundo, religión o cualquier propuesta que se haga desde lo ético-moral se va a respetar en mi trabajo de investigación y es relevante porque se enmarca en un momento histórico que estamos viviendo y cómo las tecnologías están impactando el medio educativo. Seguido de allí, pues en esa búsqueda de antecedentes, se me brinda la posibilidad de plantear 4 referentes teóricos y los referentes legales. El referente teórico principal, la didáctica, porque va a ser una intervención de aula que va a tener una secuencia didáctica con la que se va a hacer la intervención. El concepto de hábito lector y de formación lector para saber cómo es, para qué sirve, cómo se hace y qué se ha hablado sobre ello. La lectura, que especialmente me enfocaré en el estilo de aprendizaje planteado por el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder, en el que allí se plantea una representación mental auditiva que me va a ayudar a entender cómo puedo llevar a cabo una comprensión auditiva de mis estudiantes de textos funcionales y textos literarios. Seguido a ello está la categoría de TIC y TAC. Allí explico por qué razón es más pertinente decir TAC y no TIC, teniendo en cuenta el trabajo que yo estoy haciendo, y el referente legal que tiene que ver con el Ministerio de Educación colombiano, con entes internacionales y con la malla curricular del colegio, que también es un referente legal para mí, ya que allí está estipulado lo que yo debo desarrollar año a año. En el punto de la metodología, que es el marco metodológico que subyace toda la investigación que estoy realizando, es una orientación investigativa que tiene dos elementos importantes. Uno, la perspectiva, que es de índole crítico-social, y lo que busco con ella es que se haga una interacción para un aprendizaje reflexivo acerca de los temas que tratan los podcasts que yo voy a proponer y con ello pues se vean las experiencias, los contextos, los conocimientos, las lecturas previas, las ideas, los puntos de vista de mis estudiantes y cómo ello al final puede generar una transformación en su manera de pensar, una transformación social. Seguido a ello está el diseño metodológico, que es de investigación, acción y que está dispuesto en 5 fases. Estas 5 fases es la diagnóstica, que ya se hizo en gran parte, que es todo el planteamiento principal, las dificultades, los problemas que encontré en clase, y por esa razón hago este proyecto. La búsqueda sistemática, que me brindó los antecedentes, los referentes teóricos y legales para componer o para confeccionar mi trabajo. La planificación, que tiene que ver con la secuencia didáctica, y esta secuencia didáctica a la 4ª fase, que es la intervención en aula que yo haré, y finalmente, qué reflexión nace de mi trabajo y qué impacto tuvo esto.
Los géneros textuales que yo trabajaré, auditivos que trabajaré en este proyecto son dos. La audioficción o audioserie, que es El Gran Apagón, un programa de podcast de la plataforma Podium Podcast, y Radio Ambulante, programa de crónicas de la NPR estadounidense, y con ellos haré lo siguiente. El tiempo estimado para hacer el trabajo de 3 meses, 10 horas por mes. Iniciaré con la explicación de conceptos de crónica y audioficción, qué es, para qué sirve, cómo se hace, cómo se comprende. De esto pasaré a escuchar una temporada de la audioficción El Gran Apagón y de 4 crónicas de podcast del programa Radio Ambulante, y con ellas haremos ejercicios y actividades de comprensión lectora para al final hacer un ejercicio de producción, el primero, una creación grupal de una pequeña audioficción en varios capítulos hecha por los estudiantes, y seguido a ello un trabajo individual que cada estudiante hará, que es la creación de una crónica para crear un podcast de crónicas de este grupo. Los instrumentos que se trabajarán en este proyecto de investigación es el cuestionario, que será el pretest y test que yo aplicaré para saber cuáles son los hábitos lectores de mis estudiantes. Esto va a ser validado por los profesores de español del colegio donde laboro. El análisis de contenido, que es transversal a todo el trabajo, porque en todo momento estoy haciendo análisis de la información que voy compilando para así poder tomar decisiones del trabajo que quiero realizar. La secuencia didáctica, que es el trabajo de aplicación, la construcción de las competencias, de los temas, del tiempo, los recursos que voy a utilizar para llevar a cabo mi trabajo en el aula. La observación participante, que es completa porque estaré inmerso, metido de lleno allá con mis estudiantes, cooperando, preguntando, infiriendo, haciendo preguntas, y todo esto va a quedar compilado en el diario de campo, que día a día yo haré el trabajo de copiar, de escribir, que es lo que ocurre en clase. Finalmente, la entrevista, que me sirve como una compilación de información acerca del impacto, de cómo les pareció el trabajo que hice, qué les interesó o qué se puede mejorar, que también es importante tenerlo en cuenta. Para finalizar, pues los resultados parciales que yo hasta ahora tengo son, primero, una lectura crítica de la población, que ya está expuesta en las primeras diapositivas sobre el planteamiento del problema, los antecedentes que me sirven para saber qué se ha trabajado hasta la actualidad sobre el tema de los podcasts, y la mediación de la tecnología en la educación, los referentes teóricos y legales que también ya planteé más arriba, la toma de decisiones sobre los géneros textuales y competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales que se trabajarán, los temas que están allí dentro de los géneros que yo planteo, y finalmente cuál es el medio de divulgación, en este caso el podcast. Para finalizar están las proyecciones directas e indirectas de mi proyecto de investigación. Una, que es una nueva forma de comprender por medio de la oralidad. Dos, que se incentiva la escucha de series de podcast de ficción y de crónicas periodísticas, y allí está el hábito lector. Y que tres, se entrena la capacidad de escucha. Las proyecciones indirectas, una, es que ayuda a otras áreas del conocimiento para que con el podcast o con los archivos de audio se busque información y se aprenda de mejor manera. Y segundo, que el podcast es una nueva fuente de creación de diferentes géneros textuales. Con eso termino. Espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.